Bien, hermanos, ante que todo les saludamos afectuosamente y cordialmente a cada uno de ustedes. Amiguito. Nuestro Instituto Bíblico Interdenominacional de Cerrillos le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los del primero y segundo ciclo. Y antes de continuar, quiero dejarles a ustedes con nuestro pastor Jorge Rocha, que es nuestro director general de nuestro instituto, que les habla el hermano Alejandro Lizamas, el director académico de este instituto, y quien ustedes ven en el extremo superior izquierdo, nuestro pastor Guillermo es maestro también de nuestro instituto, y por ahí debe estar el pastor Juvenal Cona, que él ya se va a presentar. Si puede prender su camarita, pastor Juvenal, se lo agradecería para que los hermanos nuevos le puedan conocer. Pastor Jorge, por favor. Muy buenas tardes, un gusto, un placer poder saludarles a la distancia y dar la bienvenida a cada uno de los pastores, los hermanos, las hermanas, que nos vamos a dar este tiempo hermoso para estar juntos, disfrutando de la palabra del Señor, recibiendo la bendición de Dios a través de los estudios, a través de consagrar este tiempo para el Señor. Pienso que va a ser una hermosa instancia. Ya el año pasado, algunos de los presentes ya hemos estado juntos, recorriendo este caminar de la preparación, no con la intención de llenarnos de conocimiento, certificaciones o títulos, sino que solamente con el propósito de ser más útil en la obra del Señor. Esa es nuestra finalidad, de capacitarnos, poder ser más útil en las manos del Señor, poder servir al Señor con mejores herramientas que vamos a estar recibiendo a través de la enseñanza y la preparación teológica que creo que cada uno de los que estamos aquí presentes necesitamos y queremos recibirla. Así que bienvenidos, hay hermanos de nuestro país y también hermanos de otras naciones, de otros países, que también damos la bienvenida y un cordial saludo, un saludo y un recibimiento en medio de esta plataforma, de este tiempo para estar los martes y los viernes, Dios mediante, estudiando la palabra del Señor. Así que cada uno de ustedes, bienvenido, siéntase como en casa, y que juntos podamos tener este tiempo que sea de mutua edificación. Un saludo, un abrazo, muchas bendiciones. Bien, muchas gracias, pastor Jorge. Algunas instrucciones, estimados hermanos, pero antes de eso quiero que puedan saludar los otros maestros, que es nuestro pastor Guillermo. Pastor Guillermo, por favor, si nos puede dar un saludo a todos los estudiantes nuevos y a los antiguos, por favor. Amén, mi hermano Alejandro, muy buenas tardes, muchas bendiciones a todos los hermanos presentes. Realmente estamos contentísimos por esta receptividad que hemos tenido en relación a este año 2021, este año que hoy día inauguramos como el año bíblico, ya, al igual que los centros educacionales seculares, ¿verdad?, tienen su año escolar. Nosotros tenemos nuestro año bíblico que hoy día damos inicio, y con la hermosa bendición de la participación de aproximadamente 6 alumnos internacionales de Perú y Puerto Rico prácticamente, ya, los demás son todos nacionales, y estamos contentísimos justamente por esta hermosa bendición. El Señor nos ha bendecido, y como decía nuestro pastor Jorge Rocha, la finalidad es preparar obreros, preparar hombres y mujeres que estén dispuestos a estar ahí en la brecha, ¿verdad?, para poder servir al Señor, edificar el cuerpo de Cristo y perfeccionar a los santos y edificar la iglesia del Señor. Así que bendiciones a todos y gracias por la oportunidad. Perfecto, muchas gracias, pastor Guillermo. Pastor Juvenal, por favor. Bueno, saludarles a todos hermanos y hermanas que se están conectando, y Dios les bendiga mucho, y que podamos orar todos delante del Señor para que Dios abra nuestro entendimiento y nos permita en este tiempo conocer, y en la medida que Él permita comprender también las verdades reveladas en la palabra. Eso es lo muy importante. Así que yo los animo, aprovecho de saludarlos a todos y animarlos a que tomen con responsabilidad el desafío durante todo este año. A veces es difícil, pero y en los momentos más débiles
les animo para que, desde ya, para que se animen y no paren de estar todas las semanas aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Eso es. Dios les bendiga. Amén. Bien, vamos a dar comienzo, así que voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y podamos orar al Señor y pedir una porción especial de su Santo Espíritu para que el día de hoy, como decían los siervos, Él nos pueda abrir el entendimiento y podamos captar todo lo que Él nos quiere enseñar este año. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros este tiempo, especialmente el día de hoy, donde tú has permitido, Señor, en todos los que se han podido conectar el día de hoy, inclusive, Señor, hermanos, siervos de otros países. Bendícenos grandemente a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, tu misericordia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu nos pueda guiar, Señor, a lo correcto, a enseñar lo que tú quieres, Señor, que cada uno reciba en este día y las clases que vienen en este año, Señor. Hay desafíos nuevos, Señor, hay intenciones nuevas en cada uno de ellos, deseos de aprender y principalmente, Señor, deseo de conocerte a ti, al Dios de la Biblia. Oramos, Señor, para que este momento en que hemos apartado y que estamos invirtiendo, Señor, en nuestra formación teológica, sea de provecho y que sea tu Espíritu, Señor, que pueda plasmar, no tan solo en sus mentes, principalmente en sus corazones, donde nacen los deseos y luego son ejecutados, y que sus mentes sean plasmadas con aquellos principios hermosos de tu palabra que vamos a estudiar este año. Oramos, Señor, por los maestros de nuestro instituto y especialmente oramos por cada estudiante que está conectado y aquellos que por ese motivo el día de hoy no lo ha hecho. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bienvenido a todos. Algunas instrucciones, los micrófonos permanecen en silencio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en el contexto de la clase, por favor, levante su manito y yo le doy, y usted puede indudablemente hacer la pregunta o el comentario que quiera desarrollar. Los 3 primeros meses vamos a estar viendo que les habla su hermano Alejandro Lizama, Teología Sistemática, y el día martes a las 20 horas nuestro pastor Jorge Rocha va a estar enseñando Bibliología. 2 ramos que creemos que son útiles, necesarios, importantes en su formación teológica. ¿Okay? Lo segundo, que la gran mayoría de ustedes, si no casi todos, durante los días anteriores se matriculó en el formulario que nosotros creamos en nuestras plataformas y ya tenemos una matrícula de 35 alumnos matriculados y otros más que no, por ese motivo, no se han matriculado. Por lo tanto, tenemos un número importante de hermanos que quieren estudiar con nosotros. El break que vamos a hacer, que vas a hacer más o menos como a las 8, espero yo, como a las 8:40 por ahí. Pastor Guillermo, por favor, usted ahí me interrumpe nomás. ¿Va a ser para qué? Para tomar la lista. Pastor Guillermo va a tomar la lista, hermana Valentina, hermana Elizabeth, él va a poner un ticket. ¿Por qué? Porque para que usted pueda cursar su ramo, indudablemente que necesita al menos un 85% de asistencia y después vamos a ver otros requisitos que son académicos que no tienen mucha complicación. Pues bien, sin más introducción, dispongamos nuestro corazón. Yo voy a compartir el PPT para que podamos comenzar. ¿Se aprecia bien? ¿Sí? ¿Se aprecia bien? ¿Ok? Bien. Primera clase, Teología Sistemática, martes 2 de marzo del año 2021. Maestro que les habla, hermano Alejandro Lizama. El tema nuestro es la teología sistemática, ¿ya? Permítame, teología sistemática. El propósito de hoy es motivar al estudiante a dar
Gloria y alabanza a Dios por su maravillosa revelación general y especial. Entendemos que la revelación general es toda la Biblia y la revelación especial es Jesucristo. Eso lo va a explicar nuestro pastor Jorge en algún minuto ahí en su ramo de bibliología, y yo también lo voy a tocar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta lección del día de hoy? Que el estudiante, es decir, usted, sea capaz de comprender la importancia, apreciar que Dios no hace acepción de personas, que el estudiante pueda discernir la grandeza del Evangelio, de la gracia de Dios para judíos y gentiles, como es lo que estamos estudiando, que el estudiante pueda apreciar la fidelidad de Dios tocante al cumplimiento de sus pactos. ¿Qué tareas a realizar? Ya la entregué en el grupo, que es simplemente, mientras tanto, usted lea el tercer y cuarto capítulo del libro del doctor Sproul, Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Son 2 capítulos que usted tiene que leer, léalos, ya empieza a leerlos desde hoy, y en algún minuto se le va a solicitar algún trabajo pequeño, sin mayor complicación de lo que usted ha leído de esos 2 capítulos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en este ramo en particular, no tan solo en esta clase, sino que lo que esperamos en estas 12 clases que vamos a impartir de teología sistemática? Que usted sea capaz, primero, de comprender el concepto de teología. Segundo, ¿qué es la teología sistemática? Tercero, presuposiciones de la teología sistemática, el alcance y propósito de la teología, la fuente de la teología sistemática. ¿Por qué estudiar teología sistemática? ¿Por qué tenemos que estudiar teología sistemática? Si yo me la sé toda, ¿cierto? Y la mucha letra mata. Ok, vamos a ver entonces por qué estudiar teología sistemática, perdón. Las características fundamentales de la teología, el peligro de no enseñar teología sistemática en las iglesias locales. Hay un peligro. Las doctrinas que comprende la teología sistemática. El marco teórico de nuestro ramo es, como ya les mencioné, el libro del doctor C.S. Sproul, Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática, que fue el libro que ya subí al grupo. Para comenzar una reflexión, quisiera compartir con ustedes un texto de 2 de Pedro 3:18 que dice así: Pedro escribe, antes bien, es decir, ante cualquier otra cosa, hermanos, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Analicemos el verbo crecer. Este verbo viene del griego auxano, el cual posee las siguientes gramáticas. Primero, es un verbo. Segundo, está en tiempo presente. Segundo, está en voz activa. El cuarto es en modo imperativo, y esto es lo importante, destaquen esto, este verbo está en un modo imperativo, es decir, es una orden que está dando el Espíritu Santo a través del apóstol San Pedro. Está en segunda persona y es plural. Desarrollemos este texto un segundo. El tiempo presente, hermanos, denota una acción continua y progresiva, es decir, que usted debe crecer de manera continua y de manera progresiva. ¿Ok? Si nosotros nos quedamos con la escuela dominical, creo que no estaríamos tomando en consideración el modo imperativo, es decir, que siempre tenemos que estar creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es una acción continua que usted debe tener todos los días, no tan solo con lo que nosotros le enseñamos, sino que usted debe, ¿cierto?, crecer de manera permanente. Luego, la voz activa denota que el sujeto lleva a cabo la acción, es decir, usted tiene la responsabilidad. Aquí no está el pastor, aquí no está el maestro, ¿cierto? Indudablemente que el pastor y el maestro están para enseñar, están para guiar de nuestra manera, enseñar conducta, enseñar principios, ¿correcto? Pero es usted, porque es una voz activa, denota que el sujeto lleva a cabo la acción. Usted debe llevar la acción de crecer en la gracia y el conocimiento. Luego, la segunda persona, está hablando en plural, denota la audiencia a la cual Pedro escribe, es decir, la iglesia. ¿Ok? Mire qué importante cuando nosotros hacemos una exégesis gramatical de un texto. Llegamos a la siguiente conclusión, hermanos. El Espíritu Santo ha puesto un modo imperativo en este texto porque lo que en él se encuentra es un asunto de vida o muerte. Amados hermanos, Dios demanda de usted, de la iglesia,
que crezcamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de su Hijo Jesucristo. El no seguir este mandamiento, el no obedecer a este imperativo, vamos a ver, ¿cierto?, cuando estudiemos a Dios, que existe la voluntad decretiva y la voluntad prescriptiva. Esta es una voluntad prescriptiva. Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿ok? Es usted el que toma la decisión. El deseo de Dios, por eso hablamos de la voluntad prescriptiva, el deseo de Dios es que usted crezca, ¿ok? Le da a usted esa responsabilidad de crecer. Por lo tanto, que crezcamos en el conocimiento de la Sagrada... Esperen un segundo. Están pidiendo que amplíe la... ¿Ahí sí? ¿Se ve mejor ahí? Ya. Por lo tanto, a modo de conclusión, que crezcamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de su Hijo. El no seguir este mandamiento resultará en serias y terribles consecuencias como las que vemos en Oseas 4:6, cuando el profeta dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pues bien, comencemos entonces. ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Si es factible, por favor, que lo pueda apagar. O si alguien tiene alguna pregunta. Ya. ¿Qué es la teología? Pues bien, entremos en materia ya. La palabra teología comparte un sufijo ología, con los nombres de muchas disciplinas y ciencias. Ojo, vamos a descubrir que la teología es una ciencia, como la biología, la fisiología o la antropología. El sufijo proviene de la palabra griega logos, que hallamos en el primer versículo del Evangelio de Juan, que ya lo estudiamos el año pasado cuando vimos Cristología. En el principio era el logos, la palabra, y el logos era con Dios, y el logo era Dios. El término logos significa palabra o idea, o como lo ha traducido un filósofo, lógica. La palabra lógica también proviene de logos. Por eso, hermanos, cuando estudiamos biología estamos buscando la palabra o lógica de la vida, ¿cierto? Cuando estudiamos medicina estamos estudiando el cuerpo humano. Cuando estudiamos antropología estamos estudiando el origen de una palabra o la lógica sobre los humanos. Pero la parte principal de la palabra teología proviene del vocablo griego teos, ¿cierto? Que significa Dios, de modo tal que teología es nada más ni nada menos que estudiar a Dios mismo. Nadie puede amar bien a alguien si no le conoce. No podemos amar bien a Dios como Él quiere que le amemos si no le conocemos. Y para conocerle, el apóstol San Pedro, que ya lo estudiamos, nos invita, o más que invitarnos, ni siquiera nos sugiere, nos ordena en cierto sentido que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios. Teología, por lo tanto, es un término bastante amplio, lo vamos a ir dando cuenta. No solamente se refiere a Dios, sino a todo lo que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Dentro de la disciplina de la teología está el estudio de Cristo, que es la cristología. Eso ya lo vimos el año pasado. También incluye el estudio del Espíritu Santo, que llamamos la neumatología. El estudio del pecado, que la llamamos amartiología. Errar el blanco, viene este término en el griego. Y el estudio de las cosas futuras, eso que hoy día mucho se habla en redes sociales, hay muchos eruditos en redes sociales, se denomina la escatología, que es el estudio de los hechos futuros. Estas, hermanos, son subdivisiones de la teología. Los teólogos, ¿cierto?, también hablan de la teología propiamente dicha, que se refiere específicamente al estudio de Dios mismo, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a estudiar a Dios, sus atributos, es lo que es la teología propia. Luego, ahora, ¿qué es la teología sistemática? Permítanme un paréntesis. Aquellos que están tomando nota, si quieren hacerlo, háganlo igual, aunque yo esta PPT apenas termina la clase, yo la convierto a PDF y se la envío al grupo. Por lo tanto, usted la puede bajar y la puede tener para usted, para material de consulta, ¿ok? Porque estos son material en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo, y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esto obedece a un par de horitas, ¿cierto?, de estudio, no un par de horitas, mucho tiempo de estudiar algunos libros, principalmente a Gruden, a Sproul, a Berkhoff,
¿cierto? Son los 3 teólogos que me basé para hacer estas PPT, ¿ok? Sistemático, ¿qué se refiere que sea teología sistemática? Primero analicemos la palabra sistemático. Se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles, ¿cierto? Desde Génesis a Apocalipsis nosotros vemos mucha información de los ángeles. Bueno, ningún libro en particular habla específicamente de los ángeles. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, la teología sistemática? Toma toda la información atingente a los ángeles y de todos los libros de la Biblia y la organiza dentro de un sistema llamado angeología. Lo mismo el Espíritu Santo. Toda la Biblia nos habla de la tercera persona de la Trinidad. En la economía de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene un trabajo especial. Nos habla, ¿cierto?, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, lo que hace la teología sistemática, junta todos estos versículos, los estudia y llega a la conclusión de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Eso es de lo que trata en síntesis la teología sistemática. Organiza las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categoría. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de teología sistemática, nos referimos entonces a la disposición metódica del estudio que cada uno de nosotros debe desarrollar respecto a Dios y las divisiones lógicas y tópicas que la Biblia tiene. Por ejemplo, la soteriología, que es también parte de la teología sistemática. Usted mira, hermano, ¿qué es la soteriología? Bueno, la soteriología es el estudio sistemático de todo lo que comprende la salvación del ser humano, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, cuando uno habla de la salvación, cuando uno dice, cuando uno tiene su posición teológica respecto a la salvación, que aquí vamos a conversar de ella con respeto, con altura de mira, ¿cierto? Yo no quiero que ninguno se moleste si uno tiene una posición distinta a otra. Aquí vamos a ver, a la luz de las Escrituras, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a la soteriología. Entonces, dicho esto, la soteriología estudia la salvación. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? ¿Qué pasó si no queríamos saber nada de Cristo? ¿Por qué estamos ahora en Cristo? Todo eso es lo que estudia la soteriología, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? La práctica de la teología sistemática tiene como fin, por lo tanto, como les decía, reunir todos los textos que aborden el tema de la creación, interpretarlos dentro de la gran historia de la Escritura y luego resumirlos en una manera fiel y coherente. Por lo tanto, como concepto, para que ustedes un poco puedan entender qué es la teología sistemática, Berkhoff la define como lo que nos enseña toda la Biblia respecto a un tema en particular, es el estudio sistemático de las doctrinas cristianas en relación unas con otras y en función de toda la Biblia. Esto lo vamos a saltar las presuposiciones, quiero quedarme con esto. ¿Qué es lo que dice? Hermano Alejandro. Por favor, Pastor Baltasar. Sí, no, hacer un alcance. Dígame. En la página anterior, usted habló de la angeología, sí. ¿O es angelología? Porque ahí, como está escrito, dice angelología, para que se aclare un poquito. No, lo escribí mal. Sí, tiene razón, lo escribí mal. Permítame. Angeología. Sí. Ahí sí. Y amén. Gracias. Ahí le muestra que es un trabajo que hacemos todos los maestros día a día de preparar estas PPT, ¿ok? Que lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Bien. Gruden, ¿cierto? Todos los que me conocen saben que mi teólogo favorito es Gruden. Y Gruden define la teología sistemática de la siguiente manera. Es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia para nosotros hoy sobre cualquier tema? Mire, Gruden es más sencillo. Gruden es un tremendo teólogo. Él es sencillísimo. De hecho, él tiene una posición escatológica
reformada, respecto a los hechos futuros, él es amilenarista. Pero él dice, yo no tengo ningún problema con un pretribulacionista, porque la Biblia también habla de la pretribulación. Es decir, que la iglesia no va a pasar la tribulación, a eso me refiero. Pero eso lo va a ver el pastor Guillermo en escatología. Gruden, cierto, es sencillo, es profundo, pero sencillo a la vez. La Biblia es un universo en sí mismo, hermano. La Biblia contiene toda la revelación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Recuerde que nadie puede conocer bien a alguien, nadie puede amar bien a alguien si no le conoce. Por lo tanto, ¿cómo Dios se da a revelar para que nosotros le conozcamos? A través de las Escrituras. Y por eso que es necesario que el Hijo de Dios, si quiere amar bien a Dios, tiene que conocerle, pues. Tiene que conocerle. El otro día me preguntaban, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para los jóvenes? Bueno, la Biblia es clara, que la voluntad de Dios es la santificación de tu vida. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, aparece en la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer bien la voluntad de Dios, si tú quieres conocer bien a Dios y amarlo bien, tienes que santificarte. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, para saber eso y otras cosas más que vamos a ir aprendiendo respecto a Dios, sin duda es necesario conocerla y estudiarla. Y de la misma manera en que un químico estudia la transformación de la materia y de la misma manera en que un biólogo examina los elementos de una célula, ¿ya? Y la desmenuza y dice dónde está el protón, el neurón, y trata de entender y organizar de manera coherente los elementos que esta persona va descubriendo, hermanos. De la misma manera, la teología es la ciencia de examinar todos los elementos que encontramos en la Biblia. Escucha bien, todos los elementos. Por eso, cuando usted tiene una posición teológica, voy a hablar de la soteriología. Si usted, cierto, tiene una posición teológica que usted considera que la salvación se pierde, por lo tanto usted es arminiano. Hay otro grupo que cree que la salvación no se pierde y están, cierto, los reformados. Pero cuando usted empieza a examinar todo lo que la Biblia dice de una posición y la otra, cuando usted hace teología sistemática de esta doctrina que es la soteriología, usted va sacando esos prejuicios que usted tiene respecto a una u otra posición y usted va a abrazar una de esas posiciones en atención a lo que usted ha estudiado, a lo que otros, vamos a ver ahora qué es lo que es la doctrina histórica, lo que otros hombres de Dios han dicho. Dios ha inspirado también de una otra manera, de manera especial, o ha iluminado de manera especial, no inspirado, ha iluminado de manera especial a algunas personas en la historia, de tal manera que ellos puedan también llevarnos a la verdad bíblica. Tenemos grandes teólogos, Agustino, siglo III, Lutero, cierto, siglo XVI, y así Calvino, tenemos a Zwingli, tenemos hoy el siglo XX, tenemos, hace poco falleció, hace 2 años atrás, el doctor Sproul, y tenemos otros tantos, Lewis Perry Schaeffer, John MacArthur también, un gran hombre del Señor que Dios ha iluminado para que nos enseñe algunas verdades que al común de nosotros nos cuesta a veces entender. Por lo tanto, la Biblia no es un manual de teología, hermano, de la misma manera que la naturaleza no es un manual de química o de física. Por lo tanto, hago la siguiente pregunta, o 2 preguntas. ¿Para qué necesitamos la teología? ¿Quién me puede responder? ¿Para qué necesitamos la teología? Hermana Elizabeth. A través de la teología conocemos más a Dios y cuando más lo conocemos, pues más lo amamos. Amén, amén. Porque la máxima, hermano David, por favor, si quiere aportar algo. Más que conocer a Dios, hoy en día vemos que están teniendo muchas doctrinas a la cual mucha gente por ignorancia cae. Yo le comenté el caso de mi hermano, que fue, como se puede decir la palabra, por ignorancia. Claro, exactamente. Entonces,
La teología, más que conocer a Dios, te sirve un poco para tener, como se dice, las antenas puestas ante algún engaño de ciertos pseudo teólogos que están saliendo hoy en día. Eso es mi aporte. Gracias, hermano David. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Por qué estudiar teología? Tengo otra pregunta. ¿No estaríamos mejor, hermanos, si solamente repitiéramos lo que la Biblia dice sin tratar de sistematizarlo? ¿No sería mejor? Yo personalmente creo que no. Porque si yo tomo un texto fuera de su contexto, ¿qué va a pasar? Será un pretexto. Recuerden que para hacer doctrina, usted no puede tomar un texto y hacer una doctrina, un solo texto. De un solo texto usted no puede hacer doctrina. Ese texto tiene que estar apoyado por otros textos del Antiguo y del Nuevo. ¿Me entiende? Usted no me puede decir, la Biblia dice así solo con un texto. No se puede hacer doctrina de un solo texto. Por lo tanto, por eso es que es necesario que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe estudiar teología, porque la teología sistemática nos permite extraer de toda la Biblia una doctrina en particular. ¿Ok? Deje seguir compartiendo. En 5 minutos más vamos a parar para tomar la lista ahí bajo bambalina, y el pastor Guillermo me dijo, estamos listos. Y estamos todos coordinados, Bien. Bien. Esto lo vamos a... Por lo tanto, hermanos, de IBIC, todos hacemos teología. Usted y yo hacemos teología. Buena o mala teología. Pero hacemos teología. Cada vez que nosotros intentamos ir a las Escrituras y intentar estudiarla y tratar de comprenderla, hacemos teología. Usted me dirá, hermano Alejandro, pero yo solamente creo en Jesús, no hago teología. Muy bien, pero si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? Lo que sé que usted indudablemente me va a responder de manera enfática, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién le dijo a usted eso? ¿Un texto? No, hay una doctrina que habla sobre el Hijo de Dios que se llama cristología. Y eso es teología, ¿se da cuenta? O usted me puede decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hay dos doctrinas ahí, la soteriología y la cristología, ¿se da cuenta? Para que usted haya llegado, por favor silencie los micrófonos, para que usted haya llegado a la conclusión de que Jesús es su Señor, es decir, el Curios, su Dios, y también es su Salvador, yo creo que usted tiene que haber estudiado cristología y tiene que haber estudiado la salvación o la soteriología para poder llegar a decir Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Se da cuenta? Usted acaba de hacer una afirmación teológica cuando usted dice Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Ok? Usted, por lo tanto, me está resumiendo de manera sencilla lo que la Biblia enseña, ojo, acerca de Jesús desde Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, de IBIC, todos hacemos teología todos los días. Nuestra preocupación debe ser, eso sí, tener un sistema teológico que realmente corresponda con la verdad revelada de Dios en las Escrituras y no lo que yo creo que es. Aleluya. Hacemos un break para que el pastor Guillermo, ¿cierto?, pase la lista. Pastor Guillermo, por favor. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien, antes de avanzar en este maravilloso estudio de la teología sistemática, hermanos, debemos mencionar 2 puntos que voy a presuponer en todo el estudio que vamos a dar en estas 12 clases de teología sistemática. Primero, número 1, ponga mucha atención, estas son las premisas del estudio de la teología sistemática, que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera en que Dios revele su voluntad que no haya sido a través de las Escrituras. ¿Me escucho bien, cierto? Que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Si queremos conocer la voluntad de Dios respecto al matrimonio, las Sagradas Escrituras. Si queremos conocer la voluntad de Dios respecto de cómo debo disciplinar a mis hijos, las Sagradas Escrituras.
Si queremos saber cómo ser un buen discípulo del Señor, las Sagradas Escrituras. Y todo. Si yo quiero saber si soy salvo o no soy salvo, las Sagradas Escrituras. Y dos, que los seres humanos podemos conocer a Dios, al Dios revelado, solo a través de las Sagradas Escrituras. Son las dos premisas que vamos a ver en todo este ramo, y yo creo que toda nuestra manera, toda nuestra doctrina debe estar basada en esto. De hecho, el primer principio de las 5 solas de la Reforma es la sola Escritura, es decir, la sola Escritura. Todo el fundamento del cristianismo, escuche bien, todo el fundamento del cristianismo está basado en estas premisas que ya mencioné, que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras y los seres humanos, es decir, usted y yo, solo podemos conocer a Dios, al Dios revelado, a través de las Sagradas Escrituras. Hermanos, la base de nuestra fe cristiana, la base de nuestra fe teológica en Cristo y de la teología cristiana, por ende, es la autoridad de Dios, no nuestras propias ideas de lo que pueda ser Dios, de lo que pueda ser una determinada doctrina. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es doctrina? Es un término que es necesario entender para estudiar teología sistemática. ¿Qué es doctrina, por lo tanto? Otro concepto clave que necesitamos definir es el de la palabra doctrina. La palabra doctrina viene del griego didache. Ahí nuestro pastor Jorge en algún minuto nos va a enseñar qué es lo que es la didache, que es un libro que, a mi juicio, debió haber estado en el canon, pero el Espíritu Santo así no lo quiso. Es un libro de 16 capítulos que se escribió en el primer siglo, de ojo, en los años 70, 60, 70, que contiene las doctrinas apostólicas, y no, lo que pasa es que no tiene autor, por eso es que no está en el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la palabra doctrina viene del griego didache, o didaje, y del verbo didascalia, que significa enseñanza y enseñar respectivamente. Una doctrina, ponga atención, hermano, una doctrina o dogma, como históricamente se le ha llamado, es simplemente una verdad presente en las Escrituras que debe ser creída. ¿Cómo nosotros creemos que existe una Trinidad? Porque hay una doctrina que es parte de la teología sistemática, que estudia a Dios, ¿cierto? La teología propia, y habla de que Dios es trino. ¿Cómo nosotros aceptamos la verdad bíblica de que Dios es omnisciente? Es porque aunque no aparece la palabra omnisciente en la Biblia, a través de la teología sistemática descubrimos que Dios es omnisciente, es decir, que Dios ve lo que pasó en el pasado, está en nuestro presente, y Dios ya ve nuestro futuro, ¿ok? Esa es la omnisciencia de Dios, que es un atributo divino que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, los reformadores tenían una frase acerca de la doctrina, Deus dixit, Deus dixit, es decir, Dios lo ha dicho. Los reformadores decían que cuando Dios hablaba era doctrina, sí o sí, no tenía doble discurso. Cuando la Biblia dice que Jehová solo uno es porque Jehová uno es. Cuando Jehová dice que es Jesús, es porque Jehová es Cristo. ¿Ok? No es que sean dos personas, Jehová es Cristo. Las doctrinas son cosas que debemos de creer porque Dios mismo las ha revelado a nosotros. Lo que hace la teología sistemática, hermanos, sintetiza, esquematiza las doctrinas para que nosotros las podamos entender. Y se basa en toda la Biblia, no en un solo texto bíblico. Este principio de la hermenéutica, que usted no puede hacer doctrina o una interpretación de una doctrina solo con un texto bíblico. Ojo con eso. Las doctrinas son cosas que debemos creer porque Dios mismo las ha revelado a nosotros mismos. Y las doctrinas que comprende la teología sistemática. Las 8 divisiones principales de la teología sistemática, una vez definidos esos términos, una vez que ya hemos visto, hermanos, qué es lo que es la teología sistemática, qué es teología, qué es doctrina, existen 8 doctrinas principales o divisiones en la teología sistemática que vamos a estudiar en esta clase. Solo 3 de ellas, una de ellas ya la estudiamos, que fue el número 4, que es la cristología, que lo estudiamos el año pasado.
La primera doctrina es la bibliología. Esa es una cátedra que va a dar nuestro pastor Jorge Rocha a contar del viernes a las 20 horas. ¿Qué es la bibliología? Es el estudio de la Biblia y la revelación de Dios. La constitución del canon, la constitución del nuevo, ¿por qué 39? ¿Por qué 26? ¿Cierto? ¿26 o no? Me equivoco, ¿no? 29. 27. Ay, vas, me equivoqué también. No, sí, está bien, 27, si era para pillarlo nomás. 39 y 27 dan 66, tengo entendido, ¿no? ¿Cuántos libros son de la Biblia? Amén. Sí, 39, 27. Ya, no. Bien, bibliología, por lo tanto, es el estudio de la Biblia y la revelación de Dios, la constitución del canon. ¿Por qué está constituido el canon del Antiguo Testamento? ¿Qué es la palabra canon? ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos cómo se fue constituyendo el canon del Nuevo Testamento? Todo eso, ¿cierto? Nuestro pastor Jorge nos va a estar enseñando a contar el viernes. ¿Qué es la teología propia? Y aquí nos vamos a tener unas 3 o 4 clases. La teología propia. Hermano, este es el estudio de Dios, su naturaleza y sus atributos. Yo creo que va a ser una de las clases más lindas que vamos a tener, que es la teología propia. La antropología es el estudio del hombre. En el fondo, la antropología, lo que vamos a estudiar ahí es la doctrina del pecado. ¿Podemos apagar? Ahí sí. La antropología es el estudio del hombre, es decir, cómo el hombre cae, ¿cierto?, de la gracia de Dios allá en el huerto del Edén. ¿Cuál es la consecuencia de que este hombre haya caído de allá en el huerto del Edén? Afectó a toda la raza humana, afectó parcialmente a la raza humana, la voluntad del hombre quedó 100% a merced del pecado o quedó parcialmente a merced del pecado, y el hombre tiene o no tiene la necesidad, el hombre tiene o no tiene la voluntad que le permita, ¿cierto?, de una u otra manera acercarse un poquito al Señor Jesucristo. Eso ve la antropología, ¿ok? La cristología, indudablemente que estudia la naturaleza, vida y obra del Señor Jesucristo. Eso fue un ramo que enseñó nuestro pastor Guillermo Valenzuela el año pasado en el primer ciclo, y que los alumnos que se están incorporando a este ciclo tienen que sí o sí el próximo año tomar este ramo. Soteriología, que ya hablé un poquito de ello. La soteriología es el estudio de la salvación. ¿Qué pasa con este hombre que cayó radicalmente, a mi juicio, cayó radicalmente allá en Adán y Eva? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué tuvo que pasar en él qué tuvo que pasar en usted y en mí? Que hemos nacido condenados, apartados de Dios, somos muertos, estamos muertos para Dios. ¿Qué tuvo que pasar con nosotros para que estemos hoy día, ¿cierto?, disfrutando de esta gracia salvadora? Eso es lo que estudia en el fondo la soteriología. ¿Podemos volver a caer de ese estado de gracia? Es decir, ¿podemos perder la salvación? ¿O estamos, o como dice Pablo, no tenemos ninguna condenación para los que estamos en Cristo? Todo eso lo vamos a ir viendo en soteriología. Neumatología, que es el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Vamos a estudiar un poquitito, tal vez una clase con neumatología. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Esa cosa la vamos a ir viendo ahí en neumatología. Eclesiología, para una clase, el estudio de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Nace en Pentecostés o la iglesia nace con el pueblo de Israel? ¿Qué es la iglesia? ¿Cierto? La iglesia es el templo. Todo eso vamos a ver qué es la iglesia. Y escatología, que es el estudio de los hechos futuros, que la va a analizar nuestro pastor Guillermo Valenzuela después de estas clases. ¿Ok? ¿Qué hora es, hermanos? Me quedan 10 minutitos. 10 minutitos. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Se ve más grande? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de la teología sistemática? ¿Cuáles son los beneficios al estudiarla? Una vez aclarados estos puntos, los que ya analizamos, podemos preguntarnos, ¿y yo para qué quiero estudiar teología? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿Cierto? Es que yo creo que es bueno que nos preguntemos. Bueno, veamos, según nuestra mirada como IBIC, cuáles son los beneficios de estudiar teología sistemática. Primero, conocer más al Dios que nos creó y nos salvó.
Jeremías, ¿cierto? El profeta llorón dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, Dios, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se da cuenta? A través de la teología sistemática nosotros conocemos más a Dios, conocemos qué es lo que Él quiere para nosotros. La Biblia nos repite que el conocimiento de Dios y el amor a Dios están relacionados. El amor de Dios con el conocimiento de Dios están unidos. Deuteronomio 6, 4 y 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la voluntad prescriptiva de Dios. Este es el deseo de Dios, que nosotros le amemos todos los días a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Voy a preguntar, pero no me contesten, ¿podemos nosotros este mandamiento llevarlo a cabo? Le dejo una pregunta ahí para que ustedes puedan meditarla. No podemos amar lo que no conocemos. Para poder amar a Dios necesitamos conocerlo como Él es realmente. Esto es por muchos la labor más importante que tiene el Hijo de Dios, conocer a su Dios, conocer por qué tengo que amarle, por qué tengo que adorarle, por qué tengo que amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Cuando entendemos, hermanos, que nosotros éramos trapos de inmundicia, que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de llegar a la gracia y que solo por su amor incondicional llegamos a Él, ¡wow! Se despierta un amor inconmensurable, un amor que no lo podemos entender y queremos estar permanentemente con el amado porque hemos entendido que yo no tenía ninguna, ni quería tampoco llegar a sus brazos. ¿Ok? Por eso debemos estudiar teología sistemática. Luego, otro beneficio es crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue el texto que comenzamos y lo analizamos gramaticalmente. Cuando aprendemos quién es Dios y qué ha hecho para nosotros en Cristo, vamos a poder, hermanos, vamos a ir madurando como cristianos. Por lo tanto, al madurar como cristianos, vamos a obedecer mejor a Dios y vivir a una vida agradable delante de Él. En la medida que yo conozco a Dios, hermanos amados, yo más me santifico, porque mientras más conozco a Dios, más quiero agradarle. Porque yo mientras más, voy a hacer una analogía, voy a usar la propia, cuando yo más conozco a mi esposa, más quiero agradarle, porque cuando más la conozco, más me enamoro de ella y más tiempo quiero estar con ella. Pero resulta que ella 5 días al mes no me quiere ver ni en pintura. Pero ¿cómo yo tuve que descubrir eso? Tuve que conocer a mi mujer, que 5 días al mes, algunas 7, algunas 6, ¿cierto? A nosotros los esposos no nos quieren ver ni en pintura. Entonces mejor salir a dar una vuelta mientras se le pasan, ¿cierto? Las consecuencias de su periodo. ¿Ok? ¿Ve? Que hay que saber amar bien a nuestras espositas. Bien. ¿Cómo debemos estudiar teología sistemática? Con fe, con oración, con humildad. Ahí están los textos. Usted los puede desarrollar un poquito más. Con inteligencia. Debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, dice Mateo, con toda el alma y con toda la mente. Es decir, con inteligencia. ¿Ya? La teología, conocer a Dios, es un ejercicio intelectual. Y ese ejercicio intelectual baja al corazón donde nosotros después accionamos. Porque recuerde que todas nuestras acciones, todo lo que usted ha desarrollado en el día, precede a un pensamiento.
Ese pensamiento usted lo desarrolló en su mente, luego lo bajó al corazón y usted accionó. Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, es decir, es muy buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sigamos, déjeme ver qué más podemos compartir. La fuente de la teología ya la dijimos, lo que pasa es que yo quería desarrollarla un poquitito más. ¿Por qué estudiar teología? Para la gloria de Dios, aquí me quiero detener. Dios se glorifica cuando buscamos conocerle a Él. Por tanto, el objetivo de estudiar teología es llegar a conocer mejor a Dios y aprender cada vez más cómo complacerle. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos, hermanos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo usted va a guardar sus mandamientos si no estudiamos qué es lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, como esposo, como hijo del Señor, como hijo, como padre, cómo ser un buen mayordomo, cómo ser un buen siervo, un buen estudiante? Si nosotros no estudiamos cuál es la voluntad revelada de Dios en todos esos temas, indudablemente que a Dios no le vamos a conocer bien. Por lo tanto, no le vamos a poder amar bien. La teología sistemática nos permite irnos santificando y creciendo individualmente. Individualmente debemos estudiar teología a fin de que podamos ser santificados y crecer en conocimiento y fe. No queremos simplemente conocer acerca de Dios como si Él solo pudiera ser conocido a la distancia. Dios es un Dios personal. El principio de la sabiduría, como dice Proverbio, es el temor de Jehová. Con esto finalizo. Entonces, ¿por qué estudiamos teología sistemática? Para la gloria de Dios, para reflejar corporativamente a Cristo a los demás, para santificación y crecimiento individual, y porque la doctrina debe importar en la vida de cada uno de nosotros. Déjeme decirle qué es lo que nosotros vamos a estudiar la próxima semana. El peligro de no enseñar teología sistemática, eso usted lo puede leer en casita, ¿ya? Y la próxima clase. Estos son los temas de la próxima clase. Bien interesante. La revelación general y la teología natural y los atributos de Dios. Eso es lo que vamos a ver, es decir, vamos a estudiar lo que le gusta al pastor Juvenal, teología propia. Revelación general y teología natural y los atributos de Dios. Bien. Hermanos, preguntas sobre la clase de hoy, que es indudablemente una clase introductoria respecto a lo que es la teología sistemática, su importancia, sus presupuestos y todo lo que comprende a la introducción que debe tener todo texto o todo estudio. Preguntas, comentarios, o si no, oramos y no puedo decir que nos vayamos a la casa, nos desconectamos. Bien, ¿no hay pregunta, no hay respuesta? Bien, vamos a orar entonces. Vamos a orar al Señor. Cierra ahí sus ojitos. Señor, te damos infinitas gracias por tu gran amor, por ese deseo que tú has puesto en nuestro corazón de poder conocerte aún más, Señor amado. Nadie puede amar bien a alguien si no le conoce. Señor, tú has dispuesto el día de hoy y todos estos martes y también todos estos viernes para conocerte, Señor. Para conocerte qué es lo que tú quieres de nosotros, para conocer tus atributos, para conocerte, Señor, qué es lo que tú has revelado de manera natural y de manera especial en tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos conocerte, queremos estudiarte, queremos sumergirnos, Señor, un par de metros más en este océano de la teología. Ayúdanos, Señor, a sumergirnos. No saques el oxígeno de nuestro pulmón espiritual y permítenos sumergirnos metros y metros en este precioso mundo de la teología. Que hay muchos prejuicios, Señor, con este término de teología.
Hay muchos perjuicios en algunas iglesias locales. Yo oro, Señor, por cada uno de los que se ha conectado y por aquellos que lo harán, Señor, en las próximas clases, para que tú nos impulses, nos controles, Señor, nos des el ánimo, el deseo, las fuerzas de poder descubrir a través del estudio de tu palabra lo que tú tienes revelado para nosotros. Yo te doy gracias y oro, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los estudiantes, por cada uno de ellos, Señor, para que tú los bendigas, para que usted, Señor amado, pueda derramar una doble porción de su espíritu, para que ellos puedan crecer aún más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es tu voluntad imperativa, Señor, que nosotros te conozcamos y crezcamos en usted. Muchas gracias te damos, Señor. Y permítenos ahora que cada uno de nosotros nos podamos desconectar, quedemos en paz y sigamos, Señor, disfrutando de nuestras familias, de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos, y que el día de mañana sea de bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Si pueden ahí leer sus camaritas para que nos podamos despedir, ya que no hay preguntas ni comentarios, así que desprendo que quedó todo clarito. Dios les bendiga, cuídense. Pastor Jorge, ¿algo que quiera decir usted? ¿No? No, solamente agradecer a cada uno de ustedes por haber estado presente en esta primera clase. Muy bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Recuerden, el viernes, 20 horas, el link lo voy a mandar, lo voy a subir al mismo grupo que dice IBIC 2021, que es un grupo que reservamos solamente para las clases. Ojo con eso. Si usted quiere seguir subiendo reflexiones, todas esas cositas que son importantes porque nos hacen crecer también, está el otro grupo, el del año pasado, ¿ok? Dios les bendiga, que tengan un merecido descanso. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Chao. Lindo, Chao, chao. Adiós, adiós. Bendiciones, chaito. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones, chao, bendiciones. Gracias. Chao, bendiciones, muchas gracias. Ok, María Valentina, Dios le bendiga. Chao, chao. Gracias y perdón por todo el atado de mi guagua. No, se preocupe, no. Es que tengo mellizas de 2 años, entonces están todo el rato acá, pero ya están tranquilitas. No, se preocupe. Muchas gracias. La lista entonces de asistencia. Hay que agregarla a la lista, pues. Sí, es que nosotros somos independientes con mi esposo, entonces él llega más tarde, así que ahí estoy con ella, pero ahora estoy donde mis papás, pero igual querían estar con la mamá. Ah, qué bien, qué bien. Sí, ya. Así que bien. Eso, gracias hermanos, que estén muy bien. Buenas noches. Voy a subir el PPT al grupo, ojo, por favor, voy a subirlo ahí, ok, y acuérdense de leer los capítulos que le pedí del libro del Dr. Sproul. Dios les bendiga. Sí. Chao, chao. Bendiciones, chao, hermano. Mi hermano Alejandro, chao. El viernes voy a tratar de conectar a la Iglesia Divino Redentor. Sería una bendición, si puede hacerlo, fenomenal. Ahí voy a tratar de hacerlo porque no pudieron inscribirse por el link, pero les voy a ayudar el día en la semana. Ok. A usted mándeme un WhatsApp con el nombre de ellos y el número de teléfono, y así lo ingresamos al grupo y les va a llegar el link. Ok. Aquí lo voy a poner. Ya, perfecto. Ok, listo. Por interno. Listo. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Juan Carlos, todavía no sé.